Ya, les ¿verdad? doy la bienvenida, chicas, chicos, a la clase de hoy. La semana, a ver si nos acordamos de lo que estuvimos viendo la semana pasada. A ver si me ayudan con eso. ¿Se A acuerdan ver, lo que vimos, no? Hablamos, sobre la radiación en el atolón de Bikini, ¿o no? no, eso fue hace Ah, varias clases atrás. Ya, no, estuvimos entonces no me hablando acuerdo. bien, Fer, hablamos del movimiento hippie, Eso. ¿cierto? Hablamos eh, del primer o uno de los primeros movimientos juveniles de la década del 60 y hoy día vamos a hablar de otro movimiento que es conocido como el Black Power, ¿cierto? O el poder negro, ¿ya? Y que consistió en la revuelta que hacen los grupos afroamericanos en Estados Unidos, ¿ya? Que es una historia muy interesante. A mí particularmente es una materia que me gusta mucho porque considero que las poblaciones afroamericanas han ganado sus derechos de una forma bien particular. En general han sido movimientos más bien pacíficos. Han habido algunos un poco más extremos, pero la mayoría de los liderazgos que han existido en Estados Unidos en relación a la población afro han sido más bien pacifistas. ¿Ya? Entonces vamos a ver hoy día cómo... ay, espérame, no sé qué hice. Escape. Hay algo apreté mal. Que quiero verlos. Ahí sí, ahí los veo, ¿ya? Porque voy hablando y voy viendo igual a algunos. Entonces, vamos a ver cómo estos movimientos ciudadanos de descendientes afroamericanos, de gente de piel negra, va entonces en Estados Unidos a levantar demandas que van a ser importantes hasta el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver entonces que parece que es un tema que no está tan resuelto como uno esperaría, ¿ya? La década del 60, entonces, para partir, eh, fue una época de mucha convulsión, como de mucho movimiento. Eh, en distintos lugares del planeta, los jóvenes alzaron su voz frente a injusticias históricas como la guerra, ¿cierto? Los hippies se rebelaron contra la guerra de Vietnam. Los afroamericanos se rebelan contra el racismo. Vamos a tener a países como la India o Sudáfrica rebelándose contra el colonialismo, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, y vamos a tener entonces la segunda oleada feminista de los años 60, ¿cierto? Cuando ya las mujeres se rebelan contra una sociedad machista. Y vamos a ver qué diferencia podría tener este movimiento en relación al actual, ¿ya? Alguien escribió algo en el chat, pero no logro verlo, espérenme. Movimiento hippie, dijo la Fernanda. Era lo que había escrito la Fer, ¿ya? Bien, entonces, todos estos movimientos tienen una característica en común, y es que son todos impulsados por gente joven. ¿Qué es joven para la época? Entre los 20. 20, ¿cierto? Y los 35 años, ¿ya? Yo estoy ahí, ya dejando ya esa juventud. Estoy más vieja que joven, ¿ya? Qué joven, Entonces, profe. vamos a hablar hoy día del Black Power, ¿cierto? O el poder negro. Así se llamó a este movimiento que lo único que buscaba era la igualdad ante la ley. Ya cuando nosotros decimos igualdad ante la ley, son cosas mínimas, ya, o son cosas muy básicas, como por ejemplo, tener derecho a voto, ya. Los afroamericanos, ¿cierto? Los negros que vivían en Estados Unidos, no tenían derecho a elegir a sus autoridades, ¿ya? No tenían derecho, por ejemplo, a asistir a una escuela donde existiera una real integración. Habían escuelas para negros, habían escuelas para blancos, habían trabajos que eran propios para los negros y trabajos que eran propios para los blancos. Sin embargo, la población afroamericana siempre ha sido importante para Estados Unidos porque a nivel cultural han realizado como un gran aporte. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, a nivel de la música o a nivel de los deportes, ¿qué importancia o qué presencia han tenido los grupos afroamericanos en Estados Unidos? Que son más atléticos. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Fueron incorporados a las Olimpiadas a partir de los años 50, 60 y van a ganar muchos premios para Estados Unidos. Sin embargo, ellos no podían votar en su propio país. Es decir, en las Olimpiadas llevaban la bandera de su país,
pero no tenían dentro el derecho a voto. No, qué mal. Ya, espérenme que el Franco algo me escribió por interno. Dice, una vez vi un video sobre dos afroamericanas y rompieron un cumpleaños de una familia hispana en Chicago, porque los niños son ruidosos, ¿ya? ¿A qué te refieres, Franco? A ver si puedes explicar bien eso, esa idea. Tal vez suena un poco raro, pero irónicamente algunas minorías afroamericanas son también racistas con otras comunidades Ah, también, como como obvio. que piensan que malinterpretan el sentido de Black Power como que ahora Como quieren... superioridad. Sí, no, gracias Cristóbal, ya. Pero no, Ya, perdón. son como Ya, minorías entre las comunidades porque realmente no va a esperar que cualquier persona que, sin importar la raza, ataque a otras personas de otra, por ejemplo, otro origen, por ejemplo, una familia hispana en Chicago. Como, ya, ahora entendí tu idea, Franco. como que el racismo en Estados Unidos es como un problema grave, incluso A entre todo nivel, ¿cierto? sí, Y claro, hasta diferentes niveles. entiendo lo que dice Franco. Claro, la, la, la política norteamericana hasta los años 60, 70 aproximadamente fue muy racista. Cuando hablamos de racista fue muy discriminatoria hacia la población afroamericana. Pero claro, cuando una población históricamente ha sido discriminada y ha sido marginada, surgen discursos dentro de esos movimientos como muy reivindicatorios de la identidad de ese pueblo, ¿ya? Entonces, o de esa raza. En este caso, muchos afroamericanos ya van a optar por un discurso también racista, pero es como un racismo a la inversa, ¿ya? Y eso va a pasar, ¿cierto? Y claro, van a haber grupos afro que hoy día son racistas con, por ejemplo, con Blancos. grupos hispanos o con grupos blancos, o por ejemplo, vamos a tener, no sé, hispanos que van a ser muy racistas con grupos musulmanes, por ejemplo, o de origen árabe. Entonces, el racismo no solo se da como del blanco al negro, sino que tiene múltiples lecturas. Sin embargo, la población afroamericana en Estados Unidos había sido efectivamente víctima de una larga historia de violaciones a sus derechos, ya bajo solo el pretexto de ser inferiores. No hay evidencia científica, chiquillos, hoy día, no hay evidencia, no sé, claro, está bien, científica u objetiva, que establezca que, por ejemplo, un blanco es superior a un negro, o un negro es superior a un chino, o un chino es superior a un chileno. Ya las capacidades de las personas son capacidades intelectuales, ya o de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno. Sin embargo, en la década del 60 todavía se creía entonces que los negros eran o debían ser marginados. Y habían grupos, y existen grupos todavía en Estados Unidos, racistas y supremacistas. Racistas significa que son aquellos que discriminan, ¿cierto?, por el color de raza, pero además, lo que dijo Cristóbal, creo, que tienen un discurso de superioridad racial. O sea, ya no solo que, por ejemplo, diga, ya, no sé, pucha, voy a decir igual algo fuerte, ya me dan asco los negros, por ejemplo, sino que también el discurso de muchos grupos norteamericanos tiene que ver con el decir, bueno, nosotros los norteamericanos somos una raza superior. O sea, me dan asco esto, pero además yo soy superior y tengo que reivindicar la limpieza y la pureza de mi raza. Y en ese sentido, en Estados Unidos, desde principios del siglo, perdón, ¿20? en principio, claro, del siglo XX, pero incluso antes, desde los orígenes de la independencia, incluso de Estados Unidos, existieron grupos raciales. Y el más importante, o racistas, mejor dicho, y el más importante, el más emblemático, es el Ku Klux Klan, ya que es la imagen que nosotros vemos acá. ¿Qué les parece esa imagen? O sea, es como para el proyecto anterior, para el del miedo. ¿Qué les parece esa imagen, lo que ven ahí? ¿O Perturbador. Tétrico. Tétrica, sí. Los gringos son raros.
Ya Muy raro. es tétrica, Sí, ¿cierto? Buena. Mira, demasiado Tan loco. picado. Es no, como casi, No. es una secta más bien. es Una como una secta secta. que pensaban que Jesús era blanco. Exacto, es una secta católica, ya es una secta religiosa. Son católicos extremos que durante los años 60 se vestían de esta manera, ¿cierto? Con estas capuchas, con estos trajes blancos, muy imitando como a los caballeros cruzados de la época medieval, ¿cierto? Los que hacían las cruzadas contra los musulmanes, imitando esa vestimenta, pero, por ejemplo, en Estados Unidos habían autobuses que eran solo para gente negra. Entonces ellos en la noche, no sé, hacían emboscadas a estos buses y quemaban los buses con la gente adentro, ¿ya? Por lo tanto, el Ku Klux Klan va a ser esta organización supremacista norteamericana que va entonces a realizar diversos atentados contra la población afroamericana. Ya eso va a despertar entonces el temor. De hecho, ocurría mucho que, que, por ejemplo, en algunos barrios, si había, no sé, en la noche el Ku Klux Klan pillaba a un negro, era colgado, entonces aparecía después en la plaza colgado ahí públicamente. La idea era generar entonces pánico y que los negros no alzaran la voz, ¿ya? Les voy a mostrar un video con algunas imágenes del Ku Klux Klan. Es muy cortito, ya, para que... Ok. Atención. I do not believe in racial integration, racial mixing, racial marriages. They're all expire. We preach against Jews, children at the week, filthy things. I drive old beat up car. That nigger down the road drives Cadillac. I work for a living. About 22 children, ages 8 to 18, meet in this garage one evening a week. Here, Klansmen teach the youngsters the principles of Klancraft. Un viaje más por el archivo audiovisual de Televisa. Ya, ahí habían entonces algunas imágenes del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, siempre me cuesta pronunciar. Ya, pero se abrevia KKK. Ya así lo pueden. KKK. Ah, sí. 4 veces K. Ya. Yo vi una película de eso, basada en ¿Ya? hechos reales. Se llama El infiltrado de Ku Klux Klan. ¿La conoces? No, nunca la he visto. ¿Y dónde la Trata viste? de La vi, no, creo que estaba en HBO, la vi por la tele. ¿Ya? Y trata de un infiltrado del Ku Klux Klan que, o sea, es un infiltrado negro y tiene un compañero blanco de trabajo y bueno, igual sufre bastante como desprecio hacia él en el trabajo. ¿Y qué más? Ah, y se infiltra, pero no logra sacar más información. Y la gente de esa secta hasta el día de hoy sigue libre. Está basada en hechos reales. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, bueno, uno de los grandes apoyos que tuvo, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos fueron el Ku Klux Klan. Y cuando en el 2004 o 2002, por ahí, cuando asume por primera vez Barack Obama, que fue histórico, fue un hecho así impensado para Estados Unidos, que asumiera un presidente de origen negro. Barack Obama también tuvo muchas amenazas de muerte de este grupo, ¿ya? Entonces, claro, como dice Cristóbal, es un grupo que actúa muy como secretamente, como decía Franco, así como una secta que se mueve al margen de la ley y que constantemente en Estados Unidos está planteando entonces este problema racial. ¿Qué es lo que va a encender como la mecha? O lo que va... Dígame, ¿quería decir algo?
No dije claro. Ah, ya. Lo que va a encender como la mecha de este conflicto va a ser un acontecimiento en Estados Unidos, ¿cierto? En los años 60, cuando una costurera norteamericana decide sentarse ya en el autobús. Los autobuses o las micros en Estados Unidos estaban separadas. Los asientos de atrás, los últimos asientos, estaban destinados para la gente de color, mientras que el resto estaba destinado Para la gente blanca. para la gente blanca, exacto. Entonces Rosa Parks, que era una costurera, estaba cansada ese día, ¿cierto?, de trabajar. Ella se sube al autobús y estaba tan cansada que, bueno, paga su pasaje y se sienta en los primeros asientos de Al frente. este autobús, claro, como detrás del chofer. Ya, ella es Rosa Parks, ¿cierto? Está una fotografía que se tomó después porque de ese acontecimiento no hay imágenes, ¿ya? El autobús iba relativamente vacío y el conductor, que era blanco, le dice que se pare, que se baje, que se tiene que o se va para atrás o se baja. Y Rosa Parks, ¿cierto?, iba con su cartera y ella se niega a levantarse del asiento. Bueno, el bus se empieza a llenar de gente blanca y la gente blanca, los norteamericanos, le dicen, bueno, te tienes que bajar, la comienzan a golpear, la comienzan a escupir y Rosa Parks no se baja, se revela. En el fondo está haciendo un acto de desobediencia civil. Lo que nosotros habíamos hablado anteriormente es una forma de protesta, pero pacífica. Y ella dice, bueno, yo no me voy a bajar de acá, porque yo pagué mi pasaje, que vale lo mismo que el resto de los pasajeros, y tengo derecho a sentarme donde quiera, a elegir. Sin embargo, ella, el conductor, lleva el bus o la micro a un cuartel de policía, y a Rosa Parks la bajan del autobús esposada y ella permanece varios días ahí en el calabozo. Esta noticia, en los años 60, que no había WhatsApp, no había nada para comunicarse Ni rápidamente, redes sociales. ni redes sociales, ¿cierto? Se va a empezar a viralizar como en la población afroamericana y la gente va a salir a protestar, ¿ya? ¿Y quién va a dar forma a ese discurso? Va a ser un pastor norteamericano llamado Martin Luther King, ¿ya? Martin Luther King, les voy a mostrar ahora una biografía cortita de él, pero él es un pastor, bueno, que fue famoso porque como era un líder religioso, tenía mucha gente que lo seguía. Entonces él usaba su vitrina o su público para poder Su poder. o su poder exactamente para poder propagar un mensaje de unidad. Ahora, es muy como bacán la figura de Martin Luther King, porque él nunca llama como a la venganza o a esto que decía Franco, como que él no tiene un discurso racista ni supremacista de la población afroamericana. Él siempre hace un llamado a la paz y un llamado a la igualdad. Y ahí hay una frase. ¿Ya? A ver, Ignacio, si puedes leer esa frase. Ya. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. ¿Ya? Ahí entonces él dice, bueno, hemos aprendido mucho, tenemos la tecnología a nuestros pies, volamos, nadamos, ¿cierto? Pero no hemos aprendido aún a tratarnos como seres humanos, ¿ya? Con respeto. Porque eran, exacto, con respeto, porque la población afroamericana, ¿cierto?, era evidentemente discriminada. Vamos a ver entonces un pequeño videito con la biografía de Martin Luther King. Bienvenidos al Draw My Life de Martin Luther King Jr. El 15 de enero de 1929 nació Michael Luther King Jr. en Atlanta, Georgia. Fue el heredero de una tradición de pastores bautistas, fundada por su abuelo, seguida por su padre y unos años más tarde continuada por él. Desde pequeño, Michael vivió de cerca las injusticias de la segregación racial, pero nadie imaginó que ese niño se convertiría en un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Unos años después, Michael cambió su nombre a Martin. Asistió a escuelas segregadas en Atlanta, terminó la preparatoria a los 15 años y después de asistir a la universidad se apuntó al seminario Crosser de Teología en Pensilvania. Terminó su doctorado en la Universidad de Boston, donde conoció y terminó casándose con Coretta Scott, una mujer sumamente inteligente que acompañaría al Dr. King en todo momento. A mediados de los 50, Martin se convirtió en pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, Alabama. Su nuevo puesto se fusionó con su trabajo como defensor de los derechos civiles de su comunidad y le permitió formar parte de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Ese solo fue el principio de uno de los movimientos raciales más grandes del mundo.
En diciembre de 1955, el Dr. King estaba listo para dirigir la primera manifestación no violenta de personas de color. Se trataba de un boicot a las normas de segregación en los autobuses que duró 382 días. Durante ese tiempo, Martin Luther King Jr. fue arrestado. Su casa fue bombardeada y sufrió varios ataques personales. Al mismo tiempo, se consagró como el líder que el pueblo negro necesitaba. La gente, al ver que las protestas pacíficas, las marchas y las acciones del Dr. King daban resultado, comenzó a seguirlo fielmente y a unirse al movimiento desde todos los rincones del país. El mismo Martin decía que sus técnicas y formas de organización estaban inspiradas en la resistencia pacífica de Gandhi y los preceptos del cristianismo. De 1957 a 1968 viajó más de 9 millones de kilómetros, habló alrededor de 2.500 veces frente a multitudes, fue arrestado 20 veces y atacado otras 4. Siempre aparecía en cualquier lugar donde se cometiera una injusticia. En esos años lideró protestas tan grandes como la de Birmingham, Alabama, que resonó en todo el mundo, y la marcha pacífica en Washington, con más de 250.000 asistentes de todas las edades, géneros y razas, frente a los cuales pronunció su famoso discurso «Yo tengo un sueño». En 1963, la revista Time lo nombró Hombre del Año, y un año después logró que el presidente Johnson firmara el Acta de Derechos Civiles frente a él. El Dr. King era una esperanza en medio de un mundo lleno de crueldad, odio y guerras. Su lucha era admirada en todo el mundo y a los 35 años se convirtió en el hombre más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Después de recibir el galardón, donó el dinero al movimiento, que aún luchaba por el trato digno y equitativo para todos los estadounidenses. Pero el miedo y la ignorancia desviaron el destino del Dr. King. La tarde del 4 de abril de 1968, mientras se hospedaba en el Motel Lorraine en Memphis, Tennessee, fue asesinado por James L. Ray en el balcón de su habitación. Una hora después del disparo, la vida de Martin Luther King Jr. se apagó, dejando una grieta enorme en un pueblo que contaba con él para lograr un trato digno y justo. Sin embargo, Martin Luther King Jr. supo sembrar la esperanza de que aquel sueño del que habló alguna vez era posible y se llegaría a él de forma pacífica, promoviendo la unión y el respeto. Esa esperanza aún vive como una luz que ilumina el mundo. Y este ha sido el Draw My Life de Martin Luther King Jr. Si te ha gustado, dale a like. Ya, ¿qué les parece la vida de Martin Luther King? Me parece bastante interesante, inspiradora. Ya es interesante, ¿cierto? Es inspiradora. Sí. O sea, Exactamente. la paciencia que debió tener para soportar tanta falta de respeto y arresto injusto fue sorprendente porque 2.500 discursos y todo el tiempo lo andaban basureando y él seguía ahí pacífico. Claro, y no perdía la calma, ¿cierto? Yo creo que uno a veces, no sé, va manejando y a uno lo insultan y uno pierde la calma. Ya en el caso de Martin, dígame. No, eso que básicamente era muy, muy calmado. Exacto, y promovía entonces esa resistencia pacífica. Hubo otros líderes afroamericanos como Malcolm X, ya que también es muy interesante la vida de Malcolm X, pero él optó por una vía más frontal. Ya ellos, por ejemplo, hacían o era un poco más violenta su forma de luchar, ¿ya? Y ahí tuvieron algunos desencuentros con Martin Luther King. ¿Ya? Hay un discurso que menciona en la biografía que es uno de los discursos más bonitos de la historia. Ya ha sido destacado como uno de los más bonitos por lo que plantea. Ya es largo, dura como 15 minutos, pero yo aquí encontré un extracto donde él habla frente a una multitud, habla frente a miles de personas, y gracias a este discurso es que él después gana el premio Nobel. Ya lo vamos a ver y lo vamos a conversar. I still have a dream. Okay. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice,
sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ya, esa es una parte del discurso. ¿Y quién me podría decir cuál es finalmente el sueño que tiene Martin Luther King? Voy a preguntar a otros, ya, yo sé que hay personas que están muy atentas a la clase, pero a ver, está ahí conectado el Simón. Simón, ¿qué te parece a ti este discurso? ¿Estás por ahí, Simón? ¿Estará por ahí o no? Simón Valdés. Simón. ¿No está el Simón? Lo vamos a dejar ausente entonces. Antonella. Pregúntale al Damián. Anto. ¿Está la Anto? ¿Qué pasó? Sí. Ya. ¿Viste el video, cierto? Sí. Ya, ¿y qué te pareció? Bueno, Ya, interesante. ya, bueno, interesante. ¿Hay alguna frase que te haya llamado la atención? O sea, ninguna, pero me gustó. Ya, ninguna, pero te gustó. Oye, ya, bien, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿A quién me dijeron? Al Damián. Al Damián, a ver, Damián. Damián, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ya, Damián, ¿qué era lo que proponía Martin Luther King finalmente? Lo que dice en este discurso. La igualdad. Ya, sueña entonces con un país igualitario. De hecho, dice, yo sueño en un país donde mis 4 hijos se sienten en la mesa de la hermandad, ¿cierto? Y se sienten con gente de distintas razas o de distintos credos, ¿ya? Vamos a tener entonces ¿en qué sentido, bueno, eran discriminados? Como dijimos anteriormente, eran discriminados en las escuelas, ¿ya? Eran discriminados en los barrios, habían barrios, de hecho, hay el barrio como el Bronx, es un barrio exclusivamente en su origen para afroamericanos, ¿ya? El derecho a sufragar, ¿cierto? El derecho a votar, a elegir un presidente, ellos no tenían derecho al ingreso a la universidad, ¿ya? De hecho, los primeros estudiantes afroamericanos eran escupidos al momento de ingresar a su sala de clases. Y como les decía, claro, vivían en barrios apartados. Aquí hay una imagen, si ustedes buscan como racismo en Estados Unidos en los años 50, les van a aparecer baños que son para blancos, baños para negros, o incluso ciudades como Mississippi, que es la que nombra ahí Martin Luther King, donde los negros tenían que caminar por la calle y los blancos caminaban entonces por las veredas. ¿Ya? Entonces, a ese nivel llegaba la discriminación racial. Este video es un poco más reciente, porque es de los años, 80, a finales de los 70, sí. Es de Mohamed Ali, que fue un boxeador importante, uno de los mejores de la historia, es como una leyenda del boxeo, y Mohamed Ali representó a Estados Unidos en el box y en distintas competencias a nivel internacional. Y él era un hombre tremendamente carismático. Él murió hace como 3 años atrás, producto del Parkinson, ya esa enfermedad donde le tiembla la mano, que es una enfermedad propia de los boxeadores porque reciben tantos golpes en la cabeza. Sí. Que finalmente en su vejez les termina gatillando entonces esta enfermedad. Yo quiero que pongan atención, ya voy a preguntar a distintas personas, los que han estado calladitos en esta clase, para que me respondan algunas preguntas de este video, así que pongan atención. I always wondered why I went to church on Sundays. I've always been one I'm not just a boxer, I do a lot of reading, a lot of studying, I ask questions, I travel these countries, I watch how their people live, and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white. Pope and Mary and even the angels. I said, Mother,
when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels in heaven too? Then the black angels were in the kitchen preparing the milk and honey. She said, listen, you quit saying that, boy. I was always curious, and I always wondered why I had to die to go to heaven. Why I couldn't have pretty cars and good money and nice homes now? Why do I have to wait till I die to get milk and honey? And I said, Mama, I don't want no milk and honey. I like steaks and I said, milk and honey is a laxative anyway. You know? They have a lot of, you know. I said, so you got black people in all white country, and they don't know nothing about themselves. They don't speak the language. They're just mentally dead. And this is happening all over the world. But the first place that will rise will be the black people in America, and then the rest of them will. Ya. Vamos a... Espérenme, déjenme dejar de compartir esto. Ya. ¿Qué les pareció el...? Porque él está diciendo algo súper fuerte y la gente se ríe de lo que él está diciendo, hasta que al final él dice algo muy, muy cierto, ¿ya? O muy real. Dice, el racismo en Estados Unidos sigue siendo muy fuerte, entonces, pero este país va a tener que cambiar. Claro. ¿Cuál es la comparación que él hace? ¿Ya? O qué dice respecto de lo blanco y respecto de lo negro, o de la concepción que nosotros tenemos de lo blanco y de lo negro? Que él de chico se preguntaba por qué casi todo era blanco. Por ejemplo, la Casa Blanca, no sé, la leche incluso, aunque pueda parecer tonto. Exacto. Porque los ángeles eran blancos. Todo lo bueno era blanco, ¿cierto? Jesús era blanco, los ángeles Con eran ojos blancos, azules. la Casa Blanca era blanca, ¿cierto? La casa donde vive el presidente, y que todo lo malo es negro. De hecho, nosotros tenemos, o hay gente supersticiosa que dice, gato negro, mala suerte, o todo lo que represente como tuvo un día negro, o oye, ¿cómo? No sé, incluso en la actualidad, cuando uno recibe algo así como una noticia impactante, oh, qué negra, dice, o me fui a negro, ¿ya? Y todo eso tiene una connotación más bien negativa que positiva. Incluso, chiquillos, si uno lo ve como en dibujos animados o en algunas series, sobre todo norteamericanas, generalmente los buenos siempre son blancos y los malos siempre son negros, ¿ya? Sí. O latinos, ¿ya? O asiáticos. O musulmanes. Claro. Es como, por ejemplo, antes, un dato un poco friki, pero antiguamente a todos los superhéroes de Marvel, por ejemplo, que fueran negros, les ponían negro en el nombre, como Black Panther, Black Goliath, y a todos así como para diferenciarlo de los blancos. Exacto, y por Pero ejemplo... blancos no le ponían White Iron Man. Exacto, o el Capitán América no llevaba el nombre de blanco, ¿ya? Y eso también Capitán América. es una como discriminación sutil, pero es discriminación igual. El Fernando algo quería decir, que prendió micrófono un ratito. No, por los rusos, que también las películas, los rusos, los Claro, alemanes. Rambo, por ejemplo, siento que pelea contra los rusos. Entonces siempre ha existido como a través del cine o a través de los medios de comunicación o la publicidad, esta imagen, ¿cierto?, más bien racial. Entonces, lo que él dice, y a mí me llama mucho la atención porque lo que él diría, por ejemplo, si estuviera vivo y dijera esto, yo creo que la gente no se reiría, sino que lo tomaría con mayor seriedad. Sin embargo, todavía en los años 80, pese a que él plantea esta situación terrible, la gente lo toma como un chiste. Ya, pero él está diciendo algo muy terrible y muy serio que le pasó a él como campeón norteamericano, donde no podía ir al centro de su ciudad a tomarse un café, ¿cierto? A su pueblo natal. Perfecto. Entonces, analizando, ¿cierto? Parece que yo había visto el video. Ya, sí, sale varias veces como... Yo lo he visto comentado en Instagram, sí, a veces aparece por ahí. Bueno, vamos a hacer entonces una actividad grupal que tiene que ver con algo que ocurrió el año pasado, el 2020, ¿ya? Y nos plantea la interrogante, ¿cierto?, de cuánto es lo que ha cambiado Estados Unidos hoy. ¿Alguien sabe quién fue George Floyd? Así, en términos muy generales. ¿Han escuchado hablar de George Floyd? Yo sí. Fue un hombre afroamericano que fue a comprar cigarros a la tienda y pagó con un billete falso, y por eso lo mataron mientras
que si una persona blanca hubiera hecho eso, no le habrían dicho nada así. No le hubiera pasado nada. Exacto, Y ¿cierto? después empezaron a decir que, o sea, empezaron como a difamarlo para quitarle relevancia a la noticia. Y creo que el policía que lo mató había hecho eso antes. Exacto. Ya Su ahí, muerte gatilló. dale, Paula. Su muerte gatilló todo el movimiento de Black Lives Matter, que hasta hoy en día está vigente. Bueno, igual es nuevo, pero se ha mantenido durante el año. De hecho, miren, las imágenes de la muerte de George Floyd, yo me acuerdo que se viralizaron mucho. Yo vi la noticia por Instagram, como que y algunos de ustedes compartieron las imágenes donde el policía, ¿cierto? Lo reduce, pero finalmente lo termina ahogando en el suelo, claro, y eso le provocó la muerte. Y estaba como su cabeza casi debajo de un neumático contra el suelo, el policía arriba de él, ¿cierto? Y su cabeza casi siendo aplastada por un auto. Entonces, ¿Fue en el cuello? ¿Entonces lo aplastaron? Sí, fueron imágenes súper violentas y que se viralizaron rápidamente. Ahora, claro, lo que provocó esto fue que en pandemia los norteamericanos fueron los primeros en salir a protestar, ¿ya? Y a diferencia de los años 50 o 60, este movimiento que menciona Paula no solo estuvo compuesto por gente afroamericana, sino que movilizó también a los norteamericanos blancos, incluso a comunidades hispanas, a reclamar contra esta situación, ¿ya? Porque, la igualdad. Claro, porque era un hombre, como bien dice la José, que había ido a comprar cigarros. Bueno, también además después se supo que George Floyd era una persona que vivía en la calle y que además tenía algunos problemas psiquiátricos. Entonces, era aún peor la situación porque probablemente él no entendió la orden de quedarse tranquilo. Claro, porque los policías argumentaban esto de que él se había resistido a la detención. Parece que tenía una hija. Sí, tenía una hija. Y esta noticia recorrió el mundo y volvió a poner entonces en el tapete como cuánto se respetan los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos. Ya, ahora, yo no quiero como generalizar. Hoy día los afroamericanos han ganado muchos derechos, ¿ya? Y esta situación es una situación puntual, pero que siguen ocurriendo en algunos lugares de Estados Unidos y que no deberían pasar, y que no deberían pasar ni con negros, ni con blancos, ni con asiáticos, ni con latinos, ni con nadie, ¿ya? Porque significa entonces que no hemos mirado bien lo que ha pasado en la historia, ¿ya? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Tenemos 15 minutitos para terminar. Voy a compartir la actividad. En el Classroom está la actividad que deben hacer, que es contestar. Ya la Paula ya nos dio por lo menos una respuesta. ¿Ya? Tenemos acá, se llama Movimientos por la Igualdad Racial en Estados Unidos. Ponen entonces los integrantes del grupo. Tienen que relatar qué es lo que ocurrió con George Floyd, ¿cierto? Que es lo que la José relata, pero así de forma excelente. ¿Por qué razones creen que siguen ocurriendo estos acontecimientos? Y aquí ustedes tienen que opinar, ¿cierto? Bueno, ¿por qué creen que todavía hay racismo? Y no solo en Estados Unidos, sino que en distintas partes del mundo, ¿ya? Y finalmente, la respuesta que nos da la Paula ahí se nos adelanta, y dice, ¿qué pasó en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd? ¿Cierto? ¿Qué pasa con las protestas? ¿Qué tipo de movimiento es el que se arma a partir de la muerte de esta persona? ¿Ya? Entonces, vamos a... espérenme. Vamos a asignar los grupos. Yo sé que el profe Jesús les dio un grupo o una sala a cada grupo, ¿ya? ¿Cuántas salas son? ¿Son 5 o 6? 5. Sí, 5. Ya, entonces voy a eliminar una y voy a abrir las salas y ustedes tienen que elegir su grupo. ¿Ya? El que no pueda
ir solito, me avisa y yo lo mando para ese grupo. La Fernanda no puede entrar porque no se la actualizó. Ya. No sé si ahora se la actualizó. ¿Les aparece entonces ahí la opción de ingresar? A mí sí. Ya. Vayan entonces ingresando a sus salitas con sus grupos Ya. y yo los voy a ir visitando. Ya. Ok. ¿Habrá podido ir la Fernanda o no? Fernanda, ¿tú de qué grupo eres? La Fer. Con el Cristóbal y la Sofía. Pero necesito hacerle una pregunta, profe, todavía no me tire. ¿Eso es de lo que hablamos la otra vez? No. Ah, ya. Dígame. No, de eso no. Pero es de la materia. Sí, había reunión hoy día. No, hoy día no, tengo que avisarle. Van a ser cada 15 días, así que nos tocaría el próximo martes. Ya, porque con la Sofía teníamos esa pregunta. Ya, les tengo que avisar, se me había olvidado avisarle. Ya, entonces Ya. ¿estás con quién? ¿Con la Sofía? La Sofía y el Y el Cristóbal. Cristóbal. Ya, en la sala 4. ¿Y el Santi, de qué grupo eres tú, Santiago? Gracias, profe. No está el Santi, se nos fue. Pucha, sorry, se estaba muteado. Ya, Santi, ¿cuál es tu grupo? El uno, voy al tiro. Rodrigo, ¿qué le pasó? Victoria también es del 1. Vengo a buscar al Santiago. Ya, llévelo de la mano, entonces. De la manito. Ya. Yo los voy a ir a visitar ahora al grupo, ¿ya? Escribiendo. Sí, qué mal. Ya, entonces, Y el claro. de falsa. Súper. Y le pusieron una rodilla en el cuello y se ahogó y eso, pues, lo mataron. ¿Vieron ustedes esa noticia, cierto? Sí, sí la vimos. El Mancilla creía que le habían disparado al George Floyd. Sí, no le dispararon, solo Lo ahogaron con la policía rodilla. Claro, lo aplastó y le pone como la rodilla aquí. Sí, lo pone la rodilla en el cuello. ¿Ya tienen alguna duda? No, todo perfecto. Ya, voy entonces a ver otro grupo. Cualquier cosa me llaman. Ya, profe. Qué bueno que está, Rodrigo. Ujú. Sí, que tuve que faltar por unos temas personales. Ya, pero ahora ya va a empezar a venir a esta hora, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya, sí, porque la clase sin usted no es lo mismo. ¿Qué quiere que le diga? Ya nos vemos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante y el cocodrilo Ras camina hacia atrás. Oye, las canciones de mi mamá golpean duro, loco. ¿Tiene hermanos chicos, Victoria? No, mi mamá es profesora de parvularia. Llamó, respondieron de una manera Uy, tía, si injustificadamente hubiera estado violenta. antes, hubiera visto a mi mamá despedirse de los niños. Adiós, besitos, besitos. Se estaba despidiendo. Ya. Concentrémonos acá. Dice, a ver, ¿qué ocurrió? Este fue asignado justamente cuando fue a comprar cigarros con un billete falso. Cuando el encargado de la tienda llamó, ya. ¿Por qué creen que fue asesinado injustamente? Por el hecho de que Porque obviamente la policía respondió con una violencia desmedida ante un hecho que se podía haber resuelto con decirle, oye, ese billete es falso, vuelve Claro. aquí, no puedes llevarte esos cigarros. Y el problema te hubiera dicho, oh, no lo sabía, paga con otro billete. Y aunque no hubiera tenido otro billete, hubieras, se Simplemente supone, devuelto por los lo que tengo cigarros. entendido, que lo conocían a George Floyd en esa tienda. Ya, y sabían, ¿cierto? Que era una persona que vivía ahí en la calle y que además tenía algunos problemas mentales. Ahora bien, lo que ustedes dicen y lo que dice la Josefina es completamente cierto. Ya cuando se hace uso desmedido de la fuerza, sobre todo las policías, que las policías están entrenadas para reducir personas y esa persona, ¿cierto?, es reducida con un uso desmedido de la fuerza y además se le provoca la muerte. Estamos hablando entonces de un acto injusto, ¿ya? Está bien, está súper bien la respuesta, chiquillos, ¿ya? Bien. No sé si quieren agregar algo más.
Creo que es lo justo y necesario para Perfecto, muy bien. Ya. algo resumido. Oye, ¿por qué tienen esos monitos así de palito? ¿Son una Porque secta somos un ustedes? culto. Somos un En culto. pocas palabras, sí, somos una secta, profe. ¿Una Sí, secta somos una satánica? secta. No, no satánica, profe. Las sectas satánicas tienen están mal juzgadas, pero no somos una secta satánica, todavía no los convenzo de eso. Todavía. Todavía ya. está trabajando para eso. Ya, muy bien. Oye, después ya, ¿por qué razones creen que siguen ocurriendo estos acontecimientos? Y aquí es más bien es una reflexión grupal que ustedes tienen que hacer. Ya, ¿por qué si a Rosa Parks le pasó eso en los años 60, si Martin Luther King le pasaba esto, ¿por qué a George Floyd también le pasó esto? Y estamos hablando de 60 o no sé, 50 años después. Ya, ¿por qué la historia se vuelve a repetir? El problema de racismo en Estados Unidos es algo que está cimentado desde la creación de ese país prácticamente, y es una violencia No solo en sistemática. Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, pero específicamente en Estados Unidos, el racismo es algo con lo que prácticamente fundaron el país cuando los padres fundadores, como les llaman, eran un montón de personas que tenían esclavos y tenían el conocimiento de que eso estaba mal y aún así lo hacían. También nunca se cambiaron las leyes de Estados Unidos y es una constitución que lleva desde 1800 y no han hecho mucho por cambiarla. Perfecto, oye, todo lo que está diciendo la José tienen que anotarlo ahí. Yo igual creo que es una carga como histórica y además de que quizás con ya el término de la Guerra Fría, ya como a los estadounidenses se les subió demasiado a la cabeza como lo de potencia, entonces, y que casi todas sus figuras que como que mostraban al extranjero eran blancas, entonces también eso daba como que utilizaban una cierta de lógica como no, sí, es como logramos ser una potencia gracias a ellos. Gracias a ellos fueron a la luna, porque todos los que fueron a la luna eran blancos. Exacto, ¿ya? Entonces, bien, todo lo que ustedes acaban de decir, lo anotan entonces ahí en ese espacio, ¿ya? Voy a otro grupo porque me están llamando del grupo 4, ¿ya? Pero bien, súper bien las reflexiones, chiquillas. Y chiquillo, el Simón que está ahí, el líder de la secta. Hola, ¿cómo están? Hola. Ya, terminaron. Hola, profe. Terminamos. Ya, quiero Así verla. es. Muéstrenme. Sí, eso que la habíamos llamado por lo mismo. Estaba ahí en otro grupo resolviendo dudas. Dígame. Esta es la primera, igual, si están malas, díganos nomás para corregir. Ya, para que corrijamos al tiro. ¿Ya? Ajá. George Floyd entonces fue un norteamericano que fue asesinado el 25 de mayo del 2020. Miren, ahora recién se va a cumplir un año por un policía en base a una discriminación por el color de su piel, ya que yo no había pagado la tienda con el billete falso. Perfecto. La siguiente respuesta es ¿por qué razones creen que viene ocurriendo? Esto puede ser debido al gran odio y magnitud del racismo que hay hacia otras razas o etnias por simplemente considerarlas inferiores. Debido a alguna característica suya, también puede ser un factor importante la poca concientización y educación que se le da a la gente al respecto, a la poca tolerancia y empatía hacia los otros. Perfecto, súper bien, chiquillos, muy bien. ¿Ya? La última. Luego de la muerte, dice, llegó todo el mundo y hubo una gran magnitud de manifestaciones por parte del pueblo norteamericano. Bien, hasta el día de hoy, ¿cierto? Se exige justicia. Cada cierto tiempo hay manifestaciones en Estados Unidos. De hecho, el día que murió George Floyd, se quemaron hasta como edificios de la ciudad, ya en reacción a esta situación. Bien, chicos, chicas, la Sofía ahí está con harta bulla, la vamos a mutear un poquito. Entreguen entonces la actividad y vuelvan al Zoom, porque tenemos que cerrar la clase. Ya me falta ver solo un grupo y volvemos, ¿ya? Gracias, profe. Pero no se vayan de la sala. No me voy.
Hola, profe. Hola, profe. Por si ¿Ya acaso ya hemos terminado? terminaron. Sí. Sí. ¿Ya? Ah, ya. Volvamos para que cerremos la clase. ¿Ya? De hecho, Ok, profe, profe. ¿lo subió? Ya, Sí, perfecto. ya lo subí. En todo Ya caso. lo subió. Perfecto. Vamos a volver entonces al Zoom, que ya varios están terminando. Estamos muteados. Profe, está muteada. Sí, me di cuenta. Ya. Siempre lo mismo. Ya. Están entonces subieron la tarea, ¿cierto? La voy a subir en 3, 2, 1. Listo. Vamos terminando, profe. ¿En serio? Y llegué y lo saqué así violentamente. Ya. Contra nuestra voluntad. Ya. Chiquillos, la segunda pregunta decía relación o hacía relación a por qué siguen ocurriendo estos acontecimientos, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo tenemos actos discriminatorios y con un componente racial. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Le voy a preguntar entonces al Fernando, que está ahí con su cámara encendida. Nada. Fernando, ¿por qué crees que todavía existen grupos racistas o se dan este tipo de situaciones racistas en el mundo? Porque la gente aún sigue pensando de que los blancos son como la especie superior. Ya, porque todavía hay gente que tiene la creencia que el color de piel determina cierta superioridad o cierta inferioridad. Isidora, ¿por qué otra razón crees que sigue pasando esto? Isidora, ¿qué nos puede decir? Nosotros opinamos que este sigue ocurriendo debido al continuo racismo de las personas, dado que el racismo, específicamente el racismo de Estados Unidos, es sistemático, que tiene sus bases en una constitución desactualizada y unas faltas de educación respecto al tema. Bien, ¿cierto? Ahí apuntan a la falta de educación el grupo de la Isidora, pero también a que hay una constitución cuyo origen establece que Norteamérica es un país más bien racista. Y voy a contar algo que dijo la José cuando los visité en el grupo, que casi todos los próceres norteamericanos o todos los fundadores de la patria norteamericana son o eran esclavistas. Estamos hablando ya de 1776, 1800, cuando en el mundo la esclavitud ya había sido abolida en gran parte de los países. Exacto, ahí hay una contradicción, ¿cierto? Demócratas, pero democracia, como decían ellos, América para los americanos, ¿ya? Y claro, y republicanos y demócratas a veces funcionan de la misma manera, como escribe Franco Badilla dice, ambos son el diablo. Ya, bien. Rodrigo, otra razón de por qué crees que siguen pasando estas cosas. ¿Por qué crees que hay gente que todavía es racista? Más que nada porque su familia ha sido así de siempre y le enseñan que así son las cosas nomás, pues. Y tienen esa enseñanza desde su familia. Exacto, ¿cierto? Tenemos entonces un componente ahí educacional, la ley, ¿cierto? Que no permite a veces la real igualdad, y por otro lado hay también factores culturales o incluso familiares que mantienen entonces esta idea de racismo. Bien, chiquillos, los felicito por la participación. Ya la próxima semana también voy a empezar ahí a preguntar a los que no hablan tanto. ¡Esa! Que todos vayan participando. Los que no subieron la Pregúntele tarea, sobre todo al Santi. súbanla en este ratito. ¿Yo ¿ya? conmigo? Y nos vemos la próxima semana. Para que pare de andar pololeando. Nos vemos, profe. No celoso el Nachito, no celoso el Nachito. Bonito día. Está celoso el Nachito.